esta tertulia del lunes 13 de diciembre de 2021, cuando estamos con, acá en estudios, Fernanda Sfeir. Buen día, Fernanda, ¿cómo andás? Buen día, Romina. Más o menos porque descubrí que se me pinchó el termo, así que si algún amigo invisible, algún padre, hermano, está escuchando ya. Es buena esa, pasar Claro. ese aviso por la radio. Y como yo sé que siempre o Papá escucha, Noel, a ver si siempre por escucha. eso, por Está eso. bien, llegó. No lo dejaste, podía ser un telegrama. Podía hacer telegrama, pero fue lo primero que me pasó hoy de mañana y dije, está bien. linda forma de empezar el día, con el termo pinchado. Bueno, Martín Bueno, que también está por acá en estudios. Martín, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, Romina, ¿todo bien? ¿Vos qué andas precisando? Yo que ando precisando un vasito térmico para tomar café. Bueno, ahí queda O el aviso vacaciones. también. Y vacaciones, sí, también. Sigo con los saludos. Valentina Perrota, ¿cómo estás, Valentina? ¿Todo bien? Todo bien, ¿ustedes? ¿Cómo están? Buen día. ¿Vos también querés mandar aviso? No. ¿No? Yo quiero descansar y de todas estas compras navideñas. Bueno, bien. Bien. Y Juan Pedro Mir, ¿cómo andas, Juan Pedro? Buen día. Fantástico, nunca estuve mejor, fantástico. La vida me sonríe. Todo es Te noto agotado con diciembre. ¿Cómo es? Estabas Sí. tratando de sobrevivir nomás, ¿con eso está bien? Ja, 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 eso ja. de Papá Noel te trasladarse escucha. decenas de kilómetros para hacer las compras de fin de año y Navidad ya está. Lo de ayer mío ya fue la última entrega, la última bandera que terminé de entregar en este país. Así que ya está. Bueno, Fernanda está contenta porque repercusiones. ya tuvo repercusiones. Parece que Papá Noel la escuchó bien, así que ya está. Pero ahora tenés que sobrevivir hasta el 24, ¿no? Sí, con el termo con pinchado. la calderita ahí, no sé. Bueno, vamos al primer tema que tenemos previsto para hoy. Una serie de paros en áreas sensibles está generando roces entre el gobierno, el movimiento sindical y el Frente Amplio. El sábado, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, reiteró que, en su opinión, se está abusando del derecho de huelga. Y me está preocupando mucho este tipo de actitudes que se van reiterando cuando no hay una plataforma reivindicativa, no hay un ámbito de negociación y se empieza por el final, por el conflicto, de la forma que se empieza, con consecuencias no solo para la empresa, sino para la población y para la producción. Pasó en los frigoríficos, pasó en ANCAP, pasa con el transporte. Es un perjuicio a la población. Se está abusando el instrumento de la huelga, del paro, de la distorsión, generando obviamente malestar, generando perjuicios, que tiene mucho más que ver con la política que con lo sindical. El miércoles pasado, el senador Guido Manini Ríos escribió en Twitter que los sindicatos están llevando adelante paros extorsivos en los frigoríficos, en el puerto, en el transporte, en la refinería. Ese mensaje del líder de Cabildo Abierto motivó la respuesta del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. ¿Alguien puede pensar que ante la rebaja salarial y el menoscabo de las empresas públicas el movimiento obrero no iba a luchar?, se preguntó Abdala. Al inicio de la semana pasada, el presidente Luis Lacalle Pou señaló que una escalada de paros en todos los ámbitos era lo que se estaba dando. En ese momento, quien respondió fue Fernando Pereira, candidato a la presidencia del Frente Amplio. El expresidente del PIT-CNT afirmó que plantear que hay un abuso es un atajo antisindical, dijo. Para sustentar sus argumentos, Pereira se refirió a los datos del índice de conflictividad laboral que elabora la Universidad Católica del Uruguay e indicó que 2021 es de los años con menor conflictividad en los últimos 10 y que 2020 fue el más bajo en 25 años. Bueno, había varios que querían abordar este tema. Juan Pedro, creo que tú fuiste el que lo sugeriste en primer lugar, así que si querés empezar. Sí, me parece que es interesante conversar en este tipo de espacios sobre a verdades que se lanzan o algún tipo de verdades que se lanzan a la discusión. Y bueno, tratar de buscar, de contrastar, de ubicar históricamente esto, si esto está así, si esto no estamos entrando también en una lógica que simplifica la realidad, ¿no? Y que termina dándonos un reflejo de algo que para algunos no es lo que está pasando. Indudablemente que después de una pandemia, indudablemente que en medio de procesos de negociación salariales complejos, indudablemente que en medio de una rearticulación de la política económica macro, como la que está haciendo este gobierno, donde tiene una expresa intención de la reducción del déficit fiscal y que para ello necesita necesariamente la baja de las media de las jubilaciones que se van a ajustar en el próximo año. Y como las jubilaciones están atadas, la suba de las jubilaciones están
íntimamente atadas al crecimiento o al índice medio de salarios, es lógico que tenemos ya en 2 años consecutivos quienes vivimos de los trabajos, de los ingresos fijos, tenemos una pérdida de la masa salarial muy importante, mezclado con la otra tormenta perfecta, que los índices de inflación no bajan, tal cual lo esperaba el gobierno, porque la receta del gobierno, ¿cuál es? Bajar la inflación, bajar el gasto fiscal y que el mercado vaya regulando el aumento salarial. Esto en estos 2 años, ya casi la mitad del periodo del gobierno de la actual administración, esto no ha sucedido. Y hay sectores que se han visto más violentados o tocados que otros. Por ejemplo, el transporte. Entonces, creo que es lógico que en este contexto se den tensiones sindicales, que por otro lado hay una amplia gama de acuerdos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se han llegado a acuerdos en importantes mesas de consejos de salarios, pero creo que es lógico que se den estas confrontaciones sindicales. Que hay 2 cosas, 2 elementos que, y lo pongo a conversar con los colegas, ¿no?, que a mí me preocupan mucho. Por un lado, de un senador de la República que con la camisa de senador, no la camisa castrense, sino ya uno desea que tenga la camisa de senador, haga afirmaciones más vinculadas a la década del 60, más vinculadas a otro país, que las demandas que hoy se necesitan para llegar, entre otras cosas, a acuerdos entre el movimiento sindical y los actores políticos. Llegando a no negociar, no querer negociar con otro actor por pertenecer a una ideología determinada. Yo creo que es un punto que no hay que dejar pasar. Y por otro lado, el ver trabajadores que han sido reprimidos con munición, que no es que no sea letal, con munición. Empezamos con el primer tiro, sabemos cuándo empieza. Nunca sabemos cuándo termina el último tiro. Te estás refiriendo a lo que pasó el viernes, ¿no? En la puerta de Tres Cruces. Exacto, con la UNOT, que denunció el viernes que en el marco de esa movilización que llevaba a cabo en la terminal de Tres Cruces, en protesta por reivindicaciones por temas salariales, fueron dispersados por la policía en malos términos y aseguran que por lo menos uno de los trabajadores fue herido en una pierna, se vio las imágenes, ¿no? Por lo menos habrían sido provocados por algo más que balas de fogueo. De goma. Y balas de goma, según han señalado. Hoy estaba prevista una reunión, ¿no?, entre la UNOT y el Ministerio del Interior, justamente por este tema. Y el sindicato policial, por otro lado, el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, dijo que ninguna movilización por trabajo y salario debería terminar con trabajadores lastimados. Y si me permitís una reflexión política final, cuando se tensa la cuerda de esta forma, hay quienes ganan y quienes pierden políticamente, quienes hacen la síntesis. Y la síntesis las hacen los extremos, tanto en la izquierda como en la derecha. Y la voz, no porque no hay voz de medio, pero hay visiones republicanas, hay visiones que tratan de confluir en determinadas formas y procesos de negociación. En estas lógicas de discursos y en estas lógicas de argumentaciones y estas de acciones, los que terminan triunfando los extremos. Y bueno, creo que no es lo que el país necesita hoy por hoy. Martín, dale. Me quedo con lo último de Juan Pedro. Creo que es así. Creo que con esto los que ganan son los extremos. Es más, los extremos generalmente se alegran de estas situaciones. Hay un extremo que seguramente está pensando cómo hacer una nueva manifestación para que le disparen, y hay otro extremo que está buscando a quién dispararle y de qué manera. O sea, los extremos gozan con esto porque son nostálgicos. O sea, nostálgicos de la década del 60. O sea, es como que eso lo ven y les encantaría estar ahí. Y eso es muy triste. Pero sucede en nuestra sociedad y están representados en los ámbitos políticos, en los ámbitos sindicales. Están. Creo que son minoría, pero cuando se tensa la cuerda mucho, toman protagonismo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Luego, a ver, yo creo que se mezcla todo. Me da la sensación que como toda realidad es compleja y hay un montón de cosas que se entreveran naturalmente, y lo que está bueno es sacar alguna conclusión capaz un poco más, diríamos, de resultado mixto. ¿Y qué quiero decir con esto? Y voy a poner 2 ejemplos. El ejemplo de ANCAP. El ejemplo de ANCAP claramente es una medida, ¿tá?,
ideológica, política prácticamente partidaria, de estar en guerra contra el gobierno ideológicamente. Eso es el paro ANCAP. No es por condiciones laborales, no es por mejora, diríamos, de salario. Es más, seguramente gran parte de los funcionarios de ANCAP estén pensando, muchachos, vamos a bajar un poco la pelota al piso y que no se enteren lo que ganamos y los privilegios que tenemos como siendo funcionarios de ANCAP. Cerrar, como hicieron, la refinería de La Teja, y con el argumento que dieron después, es algo absolutamente ideológico que busca tensionar la piola con el gobierno y busca atacar al gobierno por política dura y pura. Y no hay recordemos, el gremio argumentaba el paro por la asociación en el sector del Portland, ¿verdad? Absolutamente. Un disparate. El sindicato debería estar muy preocupado de por qué están en una, diríamos, en una repartición que hacer Portland para que el Uruguay produzca, crezca, haya trabajo para todo el mundo, sale 10 veces más que un privado. Digo, en vez de cerrar la refinería de La Teja, causando una medida histórica que causa un enorme daño y que sobre todo tensiona la piola. De manera, por ideología, de vuelta, los funcionarios de ANCAP seguramente querrían tener un perfil mucho más bajo y mantener así todos sus buenas condiciones, excelentes condiciones laborales que han logrado en ese ente autónomo. Eso por un lado. UNOT es otro tema. O sea, ahí claramente tenés un conflicto sindical real, donde en el fondo hay condiciones de trabajo que se han atrasado y que después seguramente vengan la manija de los extremos. Porque convengamos que, y hay otra cosa que a mí me parece que es muy extraño que está pasando, cortar la salida de Tres Cruces, que era básicamente lo que estaban haciendo cuando se da el fenómeno, eso es algo notoriamente de manija de un extremo. ¿A quién están afectando? ¿O se creen que el chofer del ómnibus es neoliberal? ¿O que el guarda? ¿O los que están sentados adentro del ómnibus, el pasaje, es neoliberal? O sea, están realmente tomando medidas, y los paros de ahora, los viernes de diciembre y el 23 de diciembre, ¿a quién afectan con eso? O sea, claramente yo creo que no se están dando cuenta, y ahí tiene que haber, yo creo que el movimiento sindical debería analizarlo bien, si no se están poniendo en contra realmente a la propia población, que vayan acá, al edificio Presidencia, a cortar. Que vengan a la Plaza Independencia, acá frente a los estudios, y corten todas las calles. Pero en Tres Cruces, ¿quién viaja en ómnibus? El estudiante del interior seguro. En Tres Cruces. O sea, básicamente son todas clases populares, son trabajadores. Y en cambio, van ahí. O sea, yo creo que, ¿por qué? Porque quieren infligir daño. Porque obviamente el daño y la distorsión de eso es enorme. Bien, entonces yo creo que hay que tener mucho aplomo. Seguro que los extremos están contentos con esto, de todos lados, como decía Juan Pedro, y comparto con él. Las expresiones de Manini son las expresiones de un extremo que se alegra con esto seguramente porque puede seguir dando manija y puede seguir abonando a una teoría conspirativa de los demonios. Y del otro lado seguramente hay en sectores sindicales y políticos de parte de la izquierda también estén muy contentos con que se tire un fogoneo de perdigones de goma y hay alguien afectado. Valentina. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que planteó Juan Pedro, con esta preocupación respecto a ciertas declaraciones de dirigentes de primera línea, el presidente, el prosecretario, el ministro de Trabajo, entre otros. Yo concuerdo con Fernando Pereira en que hay un discurso antisindical que no me parece, digamos, positivo para la democracia. Me pregunto si todas estas personas que siempre antes de declarar eso, antes de declarar que no están de acuerdo con los paros, declaran que el derecho a huelga es un derecho, que por supuesto se va a respetar, que están de acuerdo con ese derecho, pero nunca están de acuerdo con los motivos de los paros. Yo quiero saber, dentro de los últimos 30, 35 años de la vuelta a la democracia, ¿cuándo estas personas alguna vez estuvieron de acuerdo con algún paro, con alguna reivindicación, con algún motivo que les haya parecido justo? Porque siempre es un abuso, siempre es injusto, siempre les parece que está fuera de lugar. Como decía Juan Pedro, estamos en un momento de negociación colectiva y eso implica negociación e implica movilizaciones. Es la herramienta que tienen los trabajadores que están en una situación de desventaja de poder frente a la relación laboral, de manifestarse, de hacerse escuchar. Y de hecho, en estos paros que han mencionado, en varios de ellos se han resuelto los conflictos laborales, las condiciones laborales, los jornales, etcétera, las cosas que estaban sobre la mesa,
a partir de que se utilizan estas herramientas. Entonces, yo me pregunto, cuando muere un trabajador desarrollando su trabajo en el transporte o cuando muere en la construcción, no corresponde el paro porque esto perjudica a la gente, atrasa, es una mala imagen para el país, etc. Cuando las docentes y docentes pelean, paran por más presupuesto en la educación pública, no corresponde, que en realidad es donde se desempeñan, donde desarrollan su tarea, donde el presupuesto va a condicionar sus condiciones de trabajo, no corresponde, dejan a los niños sin clases, perjudican a las familias, al pobre trabajador, etcétera. Cuando FANCAP hace un paro porque la empresa denuncia un convenio sindical, no corresponde, bueno, etcétera, etcétera. ¿Cuándo corresponde? Pues yo me pregunto eso, ¿cuándo corresponde? Porque no he visto nunca a la calle Pou, a Álvaro Delgado, decir, bueno, sí, este paro es justo. ¿Por qué? Y me parece bien que sea así, porque ellos representan a una clase dirigente, representan a ciertas familias y a ciertos sectores de esta sociedad, que son los sectores empresariales, las cámaras empresariales, el sector agroexportador, y defienden otros intereses. Y a mí me parece muy llamativo, realmente lo digo, y sobre todo el ministro de Trabajo, que es una persona formada en ciencias sociales, que digan que el paro es político o es ideológico. Por supuesto que el paro es político y es ideológico, pero desde que se inventaron los paros son políticos, digamos políticos porque están buscando, mediante una acción que es política, poder expresar, visibilizarse, tener visibilidad en los medios, poder contarle a la ciudadanía cuáles son sus demandas, y sí, son políticos. Y si lo que quieren denunciar con esta cuestión de que tienen intereses oscuros, intereses no declarados, es que están parando porque están de acuerdo o en desacuerdo con un modelo de país, y que ese modelo de país también está de desacuerdo al Frente Amplio, bueno, realmente me parece sorprendente que les sorprenda que las clases, digamos, trabajadoras sean la base social de un partido de izquierda como es el Frente Amplio. Como es la base social de los partidos tradicionales, estos sectores que mencioné, las cámaras empresariales, el sector agroexportador, etcétera, etcétera, porque siempre estamos en primera línea para denunciar las relaciones carnales entre el PIT-CNT y el Frente Amplio, pero nunca, no solo por parte de los dirigentes sindicales, sino también de los periodistas, nunca para denunciar las relaciones carnales entre las cámaras empresariales y los partidos tradicionales y sus gestiones de gobierno, ¿sí? Porque tenemos varios ejemplos de ministros que tuvieron que ver, que pasaron por los gremios del sector agroexportador, que pasaron por los gremios de las cámaras industriales, etcétera, y nunca se dice nada sobre eso. Entonces, me parece que hay que reconocer que en este país, sí, la clase trabajadora son las bases sociales del Frente Amplio, como las cámaras empresariales, los sectores agroexportadores son las bases sociales de los partidos tradicionales. No solo las bases tradicionales, sino que son las bases sociales, son sus familias, ¿sí? Así que me parece que, nada, comparto absolutamente lo que planteó Juan Pedro, la preocupación, por supuesto, repudio absoluto a lo que sucedió el viernes en Tres Cruces, y no escuché a ninguna autoridad, salvo a Santiago González, decir que se iba a reunir con los trabajadores, pero a ninguna autoridad repudiar lo que sucedió el viernes en Tres Cruces. Fernanda. Yo creo que es muy valioso, ¿no? Que se reconozca esto de las motivaciones políticas del sindicato y la vinculación con el Frente Amplio. Me parece muy valioso por parte de Valentina. Lo único, discrepancia que tengo. No entiendo que sean la clase trabajadora, como ella dijo, las bases del Frente Amplio, porque creo que eso no condice con la realidad de un país, y a la muestra está por lo pronto una elección nacional que si se cree que la mayoría de este país no representa o no la integra también la clase trabajadora, creo que estamos desconociendo un hecho de la realidad, pero solo esa puntualización de discrepancia. Yo comparto con Martín y con Juan Pedro el tema de que con este discurso, ¿no?, que estamos escuchando de los buenos y los malos, los que ganan, ni que hablar, que son los extremos. A nosotros los republicanos siempre nos cuesta, ¿no?, cuando se manejan este tipo de situaciones, porque entendemos legítimas y partes de argumentos de los dos lados, entendemos legítimo obviamente los derechos que se están ejerciendo, pero también entendemos un poco de la contraparte, en este caso cuestiones que se defienden desde el gobierno, y siempre obviamente caminar por la moderación y por la responsabilidad es más complicado. Yo creo que en esta situación de reactivación económica después de 2 años de pandemia, con el vínculo, cómo se está desarrollando, lo que más pierde es ni que hablar, que es la ciudadanía, en la tapa del libro, porque nadie que tenga el tono de conversación que se está teniendo en este momento puede llegar a algo bueno.
Eso está clarísimo, o por lo menos no consensuado. A ver, yo no pretendo que sean amigos, ni que se abracen, ni que no vivo en el país de las maravillas. Pero sí me gustaría que el tono fuera más republicano. Con esto, ¿qué quiero decir? Yo comparto 100% y voy a compartir siempre cualquier medida sindical que sea en la defensa de los trabajadores. Ahora, tengo matices, ni que hablar que cualquier medida sindical tiene tinte y tiene impulso político porque es parte de, obviamente se actúa en base a. Lo que yo creo que acá no estamos olvidando de un dato menor, que no es menor, y creo que además, en realidad, los que más perjudica es a la herramienta sindical, que eso es lo que más me duele a mí. Por ejemplo, se estaba hablando de la medida que se tomó con la refinería de ANCAP. Uh-huh. Yo creo que estas cosas, que no son populares, son medidas impopulares y a quien me diga que no, lo invito a recorrer un poco y a andar en la vuelta en la calle. Yo creo que no se transmiten por lo pronto, capaz que la medida puede ser buena o no, yo creo que es mala, pero más allá de eso creo que no se comunica correctamente, por lo menos cuál es el objetivo que quieren tener, porque de verdad no se está tomando de forma positiva. Entonces yo creo que eso perjudica la herramienta sindical, que a ver, tiene que ser el primer frente de batalla en la defensa de los derechos de los trabajadores, y ni que hablar. Pero el tema es que también hay que contextualizar. Y yo creo que la gente no es tonta, y toda la ciudadanía en este país sabe que el referéndum en contra de la ley de la LUC fue apoyado obviamente por el Frente Amplio, pero también fue impulsado por el PIT-CNT. Entonces, la gente entiende que esto tiene una vinculación política de cara al referéndum. Así que, nada, cuidemos la herramienta en pos, creo yo, de la democracia, ni que hablar. Juan Pedro. Sí, desde que volvió la democracia, los conflictos son un dato permanente, por suerte, ¿no? Los países sin conflictos, los conflictos siempre están, son los países totalitarios. Nosotros tenemos conflictos sociales, sindicales, conflictos, ahí estuvo el agro en su momento planteando mejoras en la competitividad y creo que también a veces eso fue leído incluso porque el fanático no conoce bandera, es la bandera. Entonces en su momento los fanáticos de un lado miraban a un movimiento de un solo Uruguay como una especie de encarnación del eje del mal, ¿no? Entonces ahora los fanáticos de otro lado encuentran eso planteamos en un hermoso libro que dice Queridos fanáticos, ¿no? El fanático va más allá de lo que dice, es su acción y por estar presente. Entonces, no nos olvidemos que en el 2015 hubo los picos más altos de conflictividad. ¿Me escuchan? Sí. Sí, retírate apenitas el micro. Está ahí, en el 2015 del último gobierno de Vázquez fue el pico más alto de conflictividad en el último tiempo. No, la conflictividad y la represión que se dio, por ejemplo, dentro del CODICEN y la represión que se dio a estudiantes fue en un gobierno del Frente Amplio. Entonces, dado por un contexto que no era un contexto de LUC, era un contexto donde se estaban dando dentro de los sectores de izquierda confrontaciones porque quién timoneaba y quién tensaba el gobierno dentro de la izquierda. Entonces, las distintas tensiones se van a seguir dando. El problema, estimados, es cómo administramos esos conflictos. Y como decía el general Sereni, cómo pensamos en la mañana siguiente. ¿Va a haber LUC? ¿Debate de LUC? Va a haber LUC. ¿Precisamos sindicatos fuertes? Precisamos sindicatos fuertes. ¿Precisamos sindicatos que representen a la sociedad? Precisamos sindicatos que representen a la sociedad. ¿Precisamos dirigentes sindicales que la primera medida no sea ocupar la planta, sino que sea negociar y que se establezca en la negociación? Precisamos esos dirigentes sindicales. ¿Precisamos patronales que no entiendan que el mejor sindicato es el sindicato muerto? También, porque hay una amplia cultura patronal que entiende que el mejor sindicato es el sindicato que no existe. Entonces, yo creo que eso nos implica seguir construyendo, tejiendo desde todos los ámbitos, políticos, gremiales, intelectuales, las capas medias, el gobierno, habilitar a que una cultura del diálogo que lejos de estar presente y autogratificarse con lo que somos, estamos en un momento complicado. Y como decía Fernanda, hoy, bueno, mirando más allá, hay temas urgentes. Hoy se vencen, en este año se vencen
Consejo de Salarios, los trabajadores que han sido postergados durante 2 años en aumentos se merecen aumentos salariales, una economía que se está recuperando. Hay que buscar formas de redistribución del ingreso y una de las formas es a través del aumento salarial y el aumento de las jubilaciones, sea por franjas, sea por las formas en que se puedan construir, ¿no? Tiene que haber una distribución mayor y, por otro lado, preparar ese panorama para que en el referéndum no sea un tiroteo, ojalá nunca más, desde el punto de vista físico, pero un tiroteo verbal, y sea un marco que nos permita tomar decisiones coherentes separando lo que es la reivindicación puntual política de lo que es la mirada estratégica que se juega el marzo con la LUC. A ver, yo respecto a lo que comentó Juan Pedro, nada más que estar absolutamente de acuerdo. Todos, creo. In totum, ¿tá? Sí me parece importante que hay que llevar, y no lo digo por Juan Pedro, ¿tá? Hay que llevar luego a la práctica, ¿tá? Estas cosas. Yo la verdad hacía años que no escuchaba en un foro hablar de las familias. Es la primera vez que escucho, muchos años, y yo creo que eso, y lo digo por Valentina, por ti, yo creo que es parte del discurso de odio, ¿tá? Y de un discurso manijero, ¿tá? Porque yo estoy donde estoy parado y tengo la posición política que tengo, porque yo pienso así, yo honestamente pienso así. A mí nadie me paga y no pertenezco a ninguna familia. Y el 50% de los uruguayos, porque la sociedad está partida al medio, ¿tá? Hay trabajadores de los dos lados. O me van a decir que no hay trabajadores en el Partido Nacional, en el Partido Colorado, en Cabildo Abierto. Trabajadores de a pie. Entonces, esa cosa de llevar al extremo la situación de decir todos los trabajadores están acá y allá están las familias. ¿Saben qué es el tema de las familias? Es década del 60. Es grieta, es odio. Hablar de las familias gobernantes, ¿tá? Y la verdad que nada más que decir el más profundo rechazo a esa forma de pararse ante la sociedad. Y quiero decir que en eso no me siento representado ni nunca lo haré. No estoy en ninguna familia. Hoy estoy acá, mañana estoy allá. Y hay mucha gente de la izquierda que tampoco se siente representado por eso. Eso es fomentar el odio, eso es fomentar la grieta. Yo en la familia republicana estoy. A ver, Valentina. Estás muteada, no te estamos escuchando. De ninguna manera me refería a los que estamos sentados acá, sí a los que están gobernando. De hecho, la calle Pou pertenece a una familia que ha gobernado él, su padre y su bisabuelo, ¿no? Entonces, me parece, es a eso a lo que me refería. Hay familias en este país, y nadie lo puede desconocer, y hay que leer las historias, los libros de historia, que han gobernado este país y que todos pertenecen a determinadas clases sociales en los partidos tradicionales. No quiere decir que no haya militantes, votantes, simpatizantes que pertenezcan a otras clases sociales, pero las familias de dirigentes, en general, de los partidos tradicionales, pertenecen a círculos sociales donde se reproduce esa cuestión de nacer en determinadas cunas de oro y llegar al poder porque se nació en determinadas cunas de oro. O vamos a pensar que los que nacen en los asentamientos hoy tienen las mismas posibilidades que la calle Pou tuvo de ser presidente del Uruguay. ¿Tienen las mismas posibilidades? No, no las tiene. Entonces, a eso me refería, a que hay familias que defienden determinados intereses porque pertenecen a determinados círculos de privilegio y que gobiernan para esos círculos de privilegio. Porque esta situación que describe Juan Pedro, de que bajaron los salarios en 2 años, no forma parte de una cuestión inminente, imposible de cambiar, digamos, de una catástrofe que es imposible de manejar. Se podía haber manejado con otras decisiones de política económica, si el objetivo hubiera sido pensar en las mayorías que no forman parte de la clase privilegiada. Y sin embargo, se tomaron otras decisiones políticas, priorizando el ajuste fiscal y priorizando, por ende, la rebaja de los salarios y las jubilaciones y la pérdida de salario real. A eso me refiero, a que hay gobernantes que pertenecen a clases que son privilegiadas y que defienden esos intereses. A eso me refiero. No tiene nada que ver con la década del 60, tiene que ver con la historia de todo nuestro país, incluida la del presidente en el año 2021. Juan Pedro empezó hace un ratito en la segunda intervención diciendo de la existencia del conflicto y de cómo teníamos que gestionarlo, la importancia de cómo teníamos que gestionarlo, porque el otro va a existir dependiendo o no de nosotros. Y en esta gestión del conflicto también tiene que ver con todos nosotros, y cuando tenemos la oportunidad de comunicar, como en este caso, yo creo que justamente la tertulia es un espacio de bajar la pelota al piso, de reflexionar, de demostrar que esto no es entre
buenos y malos, de demostrar que, o de intentar entre gente diferente llegar a síntesis o a reflexiones que superen el tribuneo del que no queremos, ¿no? Yo creo que todos los que estamos acá es justamente el Uruguay que no queremos. Así que nada, saber que nosotros también somos responsables de esa gestión del conflicto. También en esa gestión del conflicto todos los actores que podemos llegar a estar involucrados, también depende de nosotros en ese sentido. Y lo otro no lo puedo dejar pasar, el Partido Nacional no es un partido de clase. En el Partido Nacional, y creo que en esto también hablo por el Partido Colorado, lo integra un montón de gente de todas las clases sociales. Es más, es una de las características de los partidos políticos de este país, y particularmente yo tengo que decir que creo que esto habla de un desconocimiento puntualmente del interior de nuestro país, donde no me podría permitir que se cometa esa injusticia de decir que la dirigencia del partido, particularmente, reitero, del interior, viene de cuna de oro, sino que gente que se ha roto el lomo y que vaya la cercanía que han tenido con todos sus vecinos y con toda la población que siguen siendo reelectos una y otra vez, y eso se demuestra también en los gobiernos departamentales. Me parece que no corresponde. Sí, Fernanda, hay estudios de esto en la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias Sociales. Nómbrame un políticas, por favor, Serna, Botinelli, estudios. No, un dirigente del interior, del interior que no sea producto de su laburo. Estoy hablando de élites políticas, de quienes gobernaron, de quienes ocupan ministerios, quienes ocupan empresas públicas, quienes ocupan distintos cargos de gobierno centrales. Sí, es que muchas veces partimos de la universidad y la calle es otra cosa. La realidad es otra cosa. Un trabajador que haya venido de alguna familia humilde, que no pertenezca que no haya ido al British a estudiar. Estoy hablando de los cargos más importantes de este país, en este gobierno. Bueno, yo creo que el tono de la tertulia es otro, así que no voy a entrar en ese tono que me parece que no corresponde. Ciencia política, hay que leer sociología política, hay que leer lo que produce Miguel Serna en la Facultad de Ciencias Sociales, grado 5 de la UDELAR. Ni que hablar. Y hay que caminar también. Y no solo pensar lo que sucede en las intendencias, ¿no? Claro, hay que caminar.